Buenos días, hermanos. Dios los bendiga y como decía esta canción, cuán grande gozo tenemos y nos sentimos bien felices, ¿verdad? A pesar que la cara de frío y dormido no parezca, pero en nuestro corazón estamos gozosos. Algunos tenemos que despegarnos la almohada, ¿verdad? Pero grande gozo y me siento bien feliz. Amén, hermanos. Vamos a estar abriendo la Biblia en Éxodo, 1, y vamos a estar leyendo del 1 al 21, del 1 al 21. Éxodo es el segundo libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Éxodo 1, del 1 al 21. Y leemos, dice así, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellas la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más lo oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y la amargura de sus vidas con dureza servidumbre, en hacer barro y ladrillo en todo labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y este pasaje prestemos atención porque es muy importante. Dice: y habló el rey de Egipto a las puertas de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y le dijo: cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todos los hijos que nazcan y todas las hijas perseverad la vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón sobre este capítulo, sobre este libro, sobre esta porción de tu palabra, y realmente podamos ponerla por obra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta serie, o esta predicación, perdón, la llamé Nadie frustra los planes del Dios soberano. El libro de Éxodo, que significa partida o salida, constituye uno de los libros del Pentateuco. Su autor es Moisés.
El desenlace de esta historia es en los años 1547 a.C. en la dinastía de Amosis I. El distintivo literario es narrativo y es uno de los documentos históricos importantes que ofrece información clave para entender la cultura de la época, tanto de los hebreos como de los egipcios, ¿no? Y algunas dinastías más que aparecen allí en el libro. Este libro da a conocer muchos de los atributos de Dios y es importante estudiarlo. El tema central y recurrente de este libro es la gracia redentora de Dios con el pueblo hebreo, descendientes de Abraham. Si se acuerdan, la promesa dada a Abraham en Génesis 12, pero nos vamos a centrar en Génesis 46, 8, 27, donde aparece otra vez Dios llamando a su pueblo, o sea, dando la promesa de que iba a ser una gran nación, ¿no? Iba a ser un pueblo para sí. Dios le asegura a Abraham una vez más la, la multiplicación, ¿no? De un pueblo que realmente lo alabe y iban a fructificar toda la tierra. Y esta promesa es significativa porque marca el inicio de la historia de Israel, que posteriormente experimentarían una esclavitud en Egipto y sería liberada por Dios en el Éxodo. Es lo que vamos a estudiar ahora. John Owen, un teólogo reformado del siglo XVII, abordó el tema del Éxodo en varias de sus escritos, aunque no existe una obra específica dedicada exclusivamente al Éxodo. Sí habla Owen acerca de este libro, que en el contexto teológico sistemático es la redención de Cristo del pueblo de Dios, ¿no? Es la redención cuando ellos fueron esclavizados por los egipcios y cómo sistemáticamente el Señor va liberando a su pueblo. La obra de Owen, que se llama La Gloria de Cristo, es un libro precioso y les recomiendo. Owen utiliza el Éxodo como un ejemplo del poder redentor de Cristo y él ve la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto como un tipo o como una figura o prefigura de la redención en Cristo. O sea, cómo el Señor salva, ¿no?, a los israelitas de la esclavitud y lo utiliza una prefigura de Cristo salvando la vida del pecado de su pueblo, ¿no? Muriendo allí en la cruz, somos liberados. Y este más o menos es el clímax donde empieza los cumplimientos de la promesa de Dios, después de que la vida de un hombre fuera sometida a prueba. De pastor a esclavo, y de esclavo a ser una de las autoridades más importantes de Egipto. ¿Quién era este hombre? Era José. José era un hombre que había sido pastor de ovejas para su padre, y de pronto lo vemos allá por finales de Génesis, un hombre que estaba haciendo autoridad en Egipto. ¿Qué pasó esa historia? Le recomiendo leer Génesis, pero es muy importante entender de que José es el impulsor, ¿no?, principal, vamos a decir un personaje principal que ayuda a entender el Éxodo. Y José le muestra a Egipto quién es Dios, o sea, Dios se muestra a través de la vida de José y ellos fructificaron en gran manera, porque la familia de José, ¿saben? ¿Se acuerdan quiénes eran? Eran los hijos de Israel, de Jacob. Y Jacob, es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Importante. Y desde Abraham, él tuvo a Isaac, ¿verdad? El hijo de Sara. Y imagínense que Sara era estéril, ¿no? Sara, no se imaginen, es verdad, es histórico, no se imaginen. Sara era estéril y Dios le da y le concibe un hijo. Y esto es un milagro tremendo. Y Dios le promete una gran nación a través de un hijo. Es complicado.
comprender esto. Pero la promesa de Dios se empieza a cumplir con José en la tierra de Egipto, empieza a ser un pueblo. 70 personas, ¿no? Son los 12 hermanos, 11 hermanos de José, no, sí, está bien, 11 hermanos de José que empiezan a fructificar. Y allí más o menos son 70. Si bien el libro de Hechos dice 75, puede ser porque habían contado algunos hijos más de José, pero en realidad entre 70 y 75 personas estaban siendo pueblo en Egipto y empezaron a fructificar. Y es ahí ese clímax donde Dios llama a su pueblo a fructificar, a confiar en su señorío a pesar de la opresión y a tenerle temor. Y esto es importante, hermanos. Dice, Dios llama a su pueblo a fructificar, a confiar en su señorío a pesar de la opresión y a tenerle temor. Dios provee a su pueblo lo necesario para hacer su voluntad. Se revela de manera progresiva a todos los pueblos, pero principalmente sobre el pueblo de Israel, y muestra su carácter en justicia y en verdad, pero en misericordia. Pero no nos olvidemos de que también muestra un rechazo contra el pecado, un rechazo contra la maldad del pecado del ser humano. La promesa de Dios sin duda está progresando en esta familia de Abraham con una mujer estéril y un juramento divino de fructificar en la tierra que se estaba volviendo realidad. Dios estaba cumpliendo la promesa. Y vemos ahí que Dios, en el pasaje del 1 al 7, Dios llama a su pueblo a fructificar en las pruebas. Porque, hermanos, es muy fácil fructificar en un sentido de cuando estamos bien en el trabajo, estamos bien en la familia, todo nos va bien. Ojo, porque no sabemos si realmente o qué dice la Escritura acerca de lo que es fructificar. Este mandamiento empieza desde Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señorad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias sobre la tierra. Fructificar no empieza desde Éxodo, empieza desde Génesis, después de que Adán y Eva pecaron. Unos versículos después el Señor le dice, después que los retiró del Edén, ¿verdad? Le dijo, no es el lugar indicado para ustedes. Ellos empezaron a fructificar, pero Dios le dice, fructificad, creced, salid de aquí y propagaos por toda la tierra y enseñoraos de las bestias y los animales, y de ello es su provisión para ustedes poder comer, pero obviamente trabajando, ¿verdad? Después de que Dios le dio un lugar, una comida, una familia a José, estaba siendo el momento propicio para poder fructificar. José, hijo de Jacob, también llamado Israel, era uno de los principales líderes que llevó a toda la familia a vivir en tranquilidad. José, este hombre, estaba siendo líder en Egipto y trajo a toda su familia y les dio una tierra, el faraón, para que ellos puedan vivir. Y allí empezaron a fructificar y a fortalecerse y a crecer. Ellos estaban cumpliendo el mandamiento de fructificar y crecer. Pero el problema es, esto es cuando leemos el el versículo 7, que ellos dicen, cuando dice 7, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra, ellos empezaron a crecer, ¿verdad? Pero cuando leemos el versículo 7 podemos reconocer la posición de este pequeño pueblo y las cuales Dios había bendecido sus vidas. Después de una pobreza y una tristeza y un dolor, el Señor volvió a acordarse de su pueblo, de su pacto, y vemos cómo Dios va obrando. José tenía una familia pobre, ¿verdad? Ellos trabajaban en la tierra, trabajaban con
ovejas, y de pronto, esto cuando estaban con Israel, sus hermanos vendieron a José, lo llevaron, lo esclavizaron a Egipto, y de pronto vemos que José empieza a ascender por la gracia de Dios, porque él interpreta los sueños del faraón, etcétera, etcétera, y vemos cómo la obra de Dios empieza en la vida de José, y Dios se acuerda de este pueblo y trae a esta familia al desierto, y por la obra de José, por la obra de Dios en la vida de José, empieza la tierra a fructificar, pero en un sentido de que había pobreza extrema. Entonces José dijo, bueno, tenemos que guardar la comida primero, los alimentos, y empezó a repartir los alimentos por Egipto, ¿verdad? Muchos pueblos y naciones estaban pasando por una gran crisis. Pero, ¿qué quiere decir fructificar? ¿Qué es fructificar entonces para Dios eh, si fructificar era solamente pasar bien, empezar a crecer? Yo quiero ver si realmente, o queremos ver si realmente la Biblia quiere decir esto en fructificar cuando estamos bien, ¿no? Y dice en Isaías 27:6, dice, viene el día en que Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y todo el mundo se llenará con sus frutos. Otro pasaje, en Jeremías 17:8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. De Jeremías 17:8. Leemos Levíticos, Jeremías 17:7-8 es muy parecido a Salmos 1, ¿verdad? Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Levíticos 26:3-4. Lo que está hablando la mayoría de estos pasajes es la obediencia a Dios en tiempo de crisis. La fructificación, el crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas es en tiempos de crisis. Y esto es importante entenderlo, porque cuando nosotros estamos bien, pensamos que Dios está a nuestro favor, pero cuando viene la crisis, nuestros pensamientos están en que Dios no está con nosotros, en que algún pecado cometiste. Pero aquí dice que en tiempos de prueba es cuando nosotros debemos fructificar. Este pueblo entendía de que fructificar era, o crecer, era cuando todo estaba bien, ¿no? José era el líder, estaban bien económicamente, estaba bien políticamente, la familia empezó a crecer numerosamente, pero Dios está llamando a crecer en la crisis. Dice, y Jesús nos explica un poco esto en tiempos ahora, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanecen en mí, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podés hacer. Está hablando de una conexión entre Jesús y su pueblo, entre Dios y su pueblo. Cuando ellos están atravesando la crisis de esclavitud, lo que está diciendo Dios es, la manera de que ustedes pueden crecer es permaneciendo en mí. La manera que deben crecer no es la situación en sí, sino el permanecer en mí a pesar de lo que estén pasando, a pesar de las pruebas. Pero no nos olvidemos de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esto quiere decir de que nosotros dependemos de Dios en todo tiempo.
Y dice Colosenses 1:10, para que vivan como es dignos del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que le agrada, produciendo frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La idea es crecer, la idea es crecer a pesar de la esclavitud, a pesar del mundo, a pesar de las crisis, a pesar de opresión. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Debemos crecer para el Señor. A veces en nuestra vida estamos ligados a las situaciones. Cuando nos sentimos tristes, no buscamos de Dios. Cuando nos sentimos amargados, no buscamos de Dios. Nuestro corazón se aleja muchas veces del Señor porque decimos, bueno, el Señor no está de nuestro lado, nos sentimos solos y amargados. Pero Jesús dice, el que permanece en mí, este lleva muchos frutos. Este es el verdadero fruto que el Señor nos llama. Para crecer, para fructificar, dar frutos en cualquier área de nuestras vidas, debemos padecer y pasar por pruebas. Según nos dice Hebreos 7-9, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Esto quiere decir, hermanos, que deberíamos obedecer cuando hay tiempos de crisis. Si nosotros nos doblegamos hacia este sistema del mundo, si nosotros nos doblegamos, realmente no estamos permaneciendo en su amor, porque dice, el que me ama, me obedece. Y es la forma en que nosotros podemos llevar mucho fruto. El Señor nos llama a que permanezcamos en Él, para dar muchos frutos. Dice en Romanos 5:3-4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando nosotros estamos en crisis, es cuando nosotros deberíamos demostrar que estamos con el Señor. Por ejemplo, nuestros hijos a veces son complicados, entonces nos sacan un poco la paciencia, ¿verdad? Es complicado. Y decimos, ay Señor, ¿qué hago con mi hijo, verdad? Y ese es el momento donde podemos aplicar la paciencia, donde podemos decirle, hijo o hija, si te seguís portando así, la calma, ¿no? En la calma. Te voy a poner en penitencia, ¿no? O una buena palmadita para ayudarlos. Cuando estamos en nuestro trabajo y nuestro jefe nos grita o nuestros compañeros nos oprimen, debemos tener calma y paciencia. Pero si nosotros no tenemos esta paciencia, es porque no estamos permaneciendo en el Señor. Nosotros demostramos, ¿no? La fructificación, nosotros demostramos el crecimiento cuando le demostramos a Dios que estamos caminando en obediencia. ¿Realmente somos obedientes a Dios a las pruebas? ¿Permanecemos en el Señor cuando vienen los vituperios? ¿Cuando los vientos soplan fuertes? ¿Cuando estamos en las pruebas realmente le demostramos a Dios esa fe genuina? Esto es lo que me da a mi segundo encabezado, y sé que tengo pocos minutos. Dios nos llama a confiar en su señorío a pesar de la opresión. En el antiguo Egipto, como también en muchos lugares de la zona, era muy común que las dinastías se pelearan entre ellas, ¿no? Entonces surgía una y mataban y sacaban, y así eran los reyes de la antigüedad, ¿no? Se peleaban unos entre otros y peleaban por el trono. Este es el motivo, y aquí vamos al pasaje del 8, que dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José,
y empezó a temerle a este pueblo que estaba allí en su tierra y dijo, ¿qué pasó? Era porque este rey había subyugado, o sea, había quitado a la dinastía anterior, que estaba José. José servía a un faraón y ahora surgió otro faraón que no conocía a este pueblo. Y claro, como no lo conocía, dijo, hay una nación, hay un pueblo ahí que está creciendo y puede ser mi enemigo. Y puede ser mi enemigo. Entonces él dijo, ok, si este va a ser mi enemigo, o puede ser potencialmente mi enemigo, lo voy a derribar, lo voy a derrocar. Y ahí empieza de forma sistemática el poder subyugar a este pueblo para que le sirviese y para que no fuera su enemigo. Y es allí, en estas pruebas que está pasando el pueblo, en donde debería confiar en su Señor a pesar de las opresiones, deberíamos confiar, ¿no? Pero no olvidemos de que el corazón del ser humano es pecador. Eh, dice en Timoteo 3, del 1 al 7, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecibles de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno, dice en Romanos. También dice, segunda de Timoteo 3:1-4, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y muchas partes de la Biblia, me queda poco tiempo, creo que me pasé un poco en el texto, pero lo que significa el faraón en Egipto es de que él está representando a un sistema donde están siendo contra la voluntad, están yendo contra la voluntad de Dios. Yo creo que algo parecido está pasando en este mundo. Van contra la voluntad de Dios. El pecado, el corazón del hombre, va contra la voluntad de Dios, contra la obediencia. Y es allí donde el pueblo de Dios debería de confiar, cuando este sistema está oprimiendo al ser humano. Y es completamente el enemigo. Así dice 1 de Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se convierte automáticamente en el enemigo. Cuando nosotros amamos a este mundo, cuando nosotros amamos las cosas que nos ofrece en este mundo, estamos siendo enemigos de Dios. Cuidado, hermanos. Porque si los hebreos hubiesen amado a Egipto y se hubiese estado en la esclavitud, que más adelante cuando ellos van al desierto, dice, hubiésemos seguido con Egipto en esclavitud. Porque el corazón del hombre está siempre ligado al pecado y nos convertimos en enemigos de Dios. Pero la pregunta más importante en este punto es, ¿te has olvidado de Dios en las pruebas? Ellos se olvidaron de lo que Dios hizo en Egipto a través de los hebreos, a través de José. ¿Te has olvidado de Dios en las pruebas? ¿Lo has abandonado? ¿Te has dicho, bueno, un hermano me gritó en la iglesia, un hermano me hizo tal cosa, ya no quiero saber más nada de Dios y nos vamos? Cuando vienen las pruebas nos sentimos afligidos, Dios ya no está mal. ¿Nos hemos olvidado de Dios? ¿Nos hemos olvidado de Dios? Me contaba un pastor que dice que había uno del predicador famoso que después de tener una irritación con ciertos hermanos, se fue de la iglesia. Y no solamente que se fue, sino que empezó a drogarse y a tener una vida completamente alejada de Dios. Empezó a degustar las cosas que le ofrecía este mundo. ¿Te has olvidado de Dios?
A veces en la tormenta nos podemos olvidar de Dios y nos volvemos frágiles. Pero me acuerdo de Jesús cuando estaba en la tormenta con los discípulos, en una barca, y la barca se movía para un lado y para el otro. De la nada llegó esta tormenta y Jesús estaba durmiendo y los discípulos fueron corriendo a despertarle. Jesús, vamos a morir y tú sigues durmiendo. Y Jesús se para enfrente y calma a la tormenta. Es importante, hermanos, que nosotros confiemos en el Señor a pesar de que nuestras vidas estén en peligro. Es importante buscar a Dios, es importante buscar a Jesús cuando vienen las tormentas, porque allí encontraremos refugio. El rey de Egipto estaba siendo opresor y el pueblo hebreo debería, o estaba por lo menos, fijando su vista en el Señor, diciendo: Señor, estoy en esta situación. Si bien muchas veces Dios nos deja pasar por esta situación, nuestro corazón debería confiar en Él. Y esto es lo que me da mi tercer punto y último. Dios llama a su pueblo a tenerle temor a Él. Estas mujeres que estaban en el capítulo 15 al 21, 22, al 22, estaban siendo de bendición porque el faraón le había mandado a matar a los hijos de los hebreos porque ellos estaban creciendo, principalmente los varones, porque él había escuchado de alguna manera de que se levantaría un hombre que iba a ser rey de los hebreos. La palabra de Dios en realidad está hablando de un rey sin pecado, de Jesús, ¿verdad? Pero sí Dios iba a levantar hombres que iban a ser como ese Jesús, ¿no? Como un pastor que guiaba a las ovejas. Cuando era niño me acuerdo que había un aljibe donde era profundo, había mucha mugre ahí, se había derrumbado como llamo, las paredes. Entonces me acuerdo que una vez fui con mis hermanos y nos dio medio como miedo, llegamos a ver la profundidad y nos alejamos. Y le contamos a mi abuela de que habíamos ido al aljibe, que lo habíamos encontrado en el patio ahí, era un terreno muy grande y lo habíamos encontrado. Entonces mi abuela con cara de susto, ¿viste? No se imagina la cara de mi abuela. Y mi abuela dice: vengan para acá los tres. Nos llamó aparte y dijo: si ustedes van al aljibe, van a salir unos brazos y se los va a agarrar y los va a chupar hacia adentro. Y nosotros, imagínense la cara de mi abuela con esto, y nosotros éramos unos niños, nos habíamos asustado de esto, ¿no? Y jamás, y nunca más, creo que hasta la adolescencia, nosotros fuimos hasta el aljibe. Jamás. Creo que hasta ahora no vamos al aljibe por el miedo. Porque nos asustó de verdad, porque el miedo, hermanos, el temor, nos ayuda a tener respeto. Si bien la historia de mi abuela era una leyenda tremenda, porque a veces nos repetía: ojo con el aljibe, no vayan para ahí, porque si no les va a chupar ese brazo y se lo va a llevar para adentro. Imagínense que volaba nuestra imaginación. Pero el temor de Dios es reverente, un temor de Dios verdadero. Nos ayuda a tener respeto a Dios en medio de las pruebas. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos comportamos realmente íntegros. Porque la sociedad hoy en día lo que está haciendo es involucrando al ser humano a matar a sus hijos. Hoy en día está involucrando a la sociedad a matar a sus hijos. Está la ley del aborto. Está la ley donde se pueden manipular o transformar sus cuerpos en un ser que no son. Hoy en día hay opresión en este sistema hacia el pueblo de Dios y hacia las personas. Hermanos, si nosotros no caminamos con temor a Dios, puede ser de que amemos al mundo. Hermanos, si usted piensa que de alguna manera la palabra de Dios es feminista o machista en cierta forma por este sistema,
quiero decir, hermanos, que usted tiene falta de temor de Dios. Las mujeres tenían un rol aquí. Ellos tenían que cuidar a los hijos, a sus hijos, y no matarlos. Estas mujeres tenían temor de Dios. ¿Y saben lo que hicieron? Obedecieron a Dios por el temor que le tenían al Señor. El llamado de Dios a nosotros es tenerle temor reverente. Pero también, y lo último, porque si no me van a matar, va a ser ese brazo que me chupe. Por elegir. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando el Señor nos juzgue, hermanos, allí realmente veremos si pasaremos la prueba o no. Si nosotros habíamos sido fieles, si nosotros le habíamos tenido temor. Ojo, hermanos, cómo caminemos en la vida, porque si nosotros no caminamos con temor a Dios, que es el principio de la sabiduría según Proverbios, realmente, hermanos, no estamos siendo verdaderos cristianos y pueblo de Dios. Es por esto que Dios nos llama, o Dios llama a su pueblo a fructificar, a confiar en el Señor, a pesar de la opresión y a tenerle temor.